Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos al sexto episodio de Coyuntura Económica, el podcast. Esta serie tiene el objetivo de ahondar en los trabajos presentados en el boletín Coyuntura Económica número 10, en el que hablamos de la política social en el contexto de la pandemia en México, el cual ya está disponible y como siempre dejamos el link de descarga gratuita en la descripción de este video. No olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Twitter como Coyuntura Económica IEC y pueden escucharnos en el canal de YouTube oficial del Instituto de Investigaciones Económicas y en nuestra cuenta de Spotify Coyuntura Económica IEC. El día de hoy es un gusto que nos acompañe el doctor Abraham Granados Martínez. Él es doctor en Economía por la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Desarrollo y Políticas Públicas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación están orientadas a la vulnerabilidad social y salud, economía urbana y regional, género y políticas públicas, desarrollo sustentable y seguridad social y sistema de pensiones. Es autor también de diversos artículos y capítulos de libros. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Abraham Granados. Gracias por aceptar la invitación, Abraham. Es un gusto tenerte en el podcast número 6. Muchas gracias, doctor Eufemio, por la invitación a colaborar en el podcast y también para participar en el boletín. La verdad es un gusto tener esta charla sobre las inequidades de género en salud. No, al contrario, agradecemos tu contribución y hablando de estos temas que creo que son muy importantes de abordar, justamente referente a tu artículo, hemos recibido algunas preguntas de nuestros lectores que desean ampliar la información presentada en tu artículo Gasto en Salud para la Igualdad de Género y COVID-19 favorece la equidad, publicado en el número 10 de este boletín y al respecto, pues me voy a permitir empezar con las preguntas. Me gustaría empezar por saber cómo es que enfrentó el sector salud la pandemia derivada del COVID-19, sobre todo ante las inequidades de este sector. Sí, yo creo que eso es un punto central de las consecuencias que tuvo la pandemia de COVID-19 en las personas, en particularmente en las personas de edad avanzada. Yo creo que el tema central es que se confía en el sistema de salud. Y bueno, como pasó en distintas partes del mundo, el sistema fue rebasado, pero creo que fue un error confiar en este sistema de salud que ya era inequitativo. El hecho de que había inequidades estructurales, ¿no? Que no se habían resuelto antes, pues no se podían resolver en el corto plazo. Entonces se enfrentaron muchas limitaciones que ya se venían acarreando, ¿no? Lo que generó fue una desigualdad e inequidad para grupos de población, particularmente quien tenía menor acceso a servicios de salud. También se dio en la coyuntura donde se estaba iniciando el INSABI y dejó de funcionar el Seguro Popular. Entonces, eso creo que también generó como cierta incertidumbre de cambio que no permitió también al sistema de salud como adaptarse rápidamente a que toda la población tuviera acceso efectivo al sistema de salud, ¿no? Además, se conoce, ¿no? Que hay una relación causal, o que, bueno, ya ahora con un poco a la distancia, entre la probabilidad de sobrevivir, ¿no? Cuando tienes una enfermedad grave por COVID-19 y el servicio de salud que tenías, ¿no? Entonces, también eso como que se agudizaron las inequidades, ¿no? En salud, bueno, como otras desigualdades que pasó en general, ¿no? La pobreza se incrementó. Entonces, creo que la respuesta que se tuvo fue con lo que ya existía y sin duda, al ser inequitativo el sistema, generó mayores desigualdades. Así es, Abraham, y es que justamente esta pandemia, que como bien dices, pues enfrentó al sistema de salud ante una encrucijada, porque sabemos que ya llevamos décadas de un sistema de salud precario, como bien lo has comentado, donde de repente se enfrentan grandes retos, ¿no? Y creo que no estábamos preparados, como comentas, y bueno, era algo inusitado que seguramente en ninguna parte del mundo lo estaban, pero hubo economías donde se enfrentó de distinto modo, ¿no? Donde quizá los sistemas de salud eran de mayor calidad y obviamente la respuesta fue diferente. Es un hecho esto y sobre todo entender que, como bien comentabas también, finalmente los que se ven más vulnerados o los que se ven más afectados son las personas en condiciones de pobreza, las personas en condiciones vulnerables que no tienen mayor opción que asistir de repente a sistema de salud pública, que no posee un seguro de salud privado, que incluso ni siquiera si no tienen un trabajo formal pueden acceder, ¿no? A la salud pública, al IMSS o al ISSSTE. Entonces es una situación
preocupante que dejó entrever todo lo que arrastraba el sistema de salud consigo, ¿no? Pero hablando también de esto, como justamente comentas en tu artículo, también esto generó una disparidad de inequidad entre la cuestión de género, ¿no? De hombres y mujeres y las inequidades que siempre han vivido las mujeres en distintos aspectos. Al respecto de esto, quisiera que nos hablaras un poco de la disminución del presupuesto en el ramo 12, salud del anexo 13, en el presente gobierno. ¿Qué ha pasado con esto? Sí, yo creo que es un tema también importante en general lo que ha pasado con el anexo 13 de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres en este sexenio, que me parece que es algo similar que venía pasando en sexenios anteriores. Digo, es importante como que el gobierno muestre su intención de favorecer la igualdad de género, destinando recursos públicos, lo cual es un avance porque no todos los países tienen estos recursos etiquetados. Pero me parece que un tema central que ha pasado, particularmente en este sexenio, que se intentó en otros sexenios, es tener mayores recursos en general del anexo 13, pero recursos que no van exactamente a la igualdad de género, o que no es claro cómo van a la igualdad de género, ¿no? Sino que son programas a lo mejor prioritarios para el gobierno, pero que no, pareciera que no favorecen, ¿no? En particular las condiciones de desigualdad que viven las mujeres. Entonces, eso derivó, el incremento que tuvo el propio anexo derivó en que ampliamente el ramo 12, que tenía un peso importante, se fue disminuyendo hasta representar muy poco, ¿no? Representaba el 11.5% en 2018 y para 2023 solamente representaba el 1.6%. Y además de que en sí mismo no creció el presupuesto para el ramo 12, sino disminuyó. Podríamos decir que se quedó relativamente parecido, ¿no? Durante lo que va del sexenio, pero en realidad disminuyó un poquito, ¿no? Pero lo que sí es como alarmante es cómo los mayores recursos no se destinan como a las necesidades de las personas, en particular que tienen, por ejemplo, inequidad en salud, ¿no? El caso particular, por ejemplo, se incrementó por la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que es un programa importante de este gobierno, pero a pesar de que atiende a mujeres y le da dinero a las adultas mayores, no es claro que esté fomentando la igualdad de género. Sin embargo, pareciera que se incrementan estos programas, ¿no? Para como inflar los recursos, ¿no? Para la igualdad, pero sin que realmente quede claro cómo mejora, ¿no? Y esto pasó también, no recuerdo, en el sexenio de Calderón con el caso de oportunidades, donde se buscaba igual incrementar los recursos para la igualdad, que no era claro porque es un tema de pobreza y que igual se dirige en muchas ocasiones a las mujeres, pero no para mejorar sus condiciones de desigualdad, sino más bien está orientado para que tenga, de hecho, para reproducir roles de género como el cuidado de los hijos o las actividades en el hogar o las actividades de cuidado dentro del hogar. Entonces, eso regularmente se detenía en la Cámara de Diputados y hacían que esos programas no se metieran. Es decir, se revertían, perdón. En este caso, creo que también el hecho de que no se lograra revertir y que se incrementaran programas que, aunque eran prioritarios para el gobierno, no eran prioritarios para la igualdad de género, creo que sí, como que no permite tener con claridad por qué hay más recursos, ¿no? Aunque pareciera que más recursos es mejor, lo cual es necesario, pero no recursos que estén destinados a programas que no tengan una incidencia efectiva, ¿no? En las necesidades de las mujeres. Ese es el gran tema. Además de que era de esperarse que después de la pandemia de COVID-19, pues el tema de la salud esperaría que hubiera sido prioritario y más en estos temas de inequidad y no pasó, ¿no? O sea, no hubo un mayor incremento en el gasto para la salud, lo cual debería de ser necesario para ante otro tipo de crisis sanitaria. Así es, Abraham, y mucho justamente se ha criticado esto, ¿no? El hecho de cómo de pronto en el actual gobierno y en el reciente presupuesto, incluso pues desde el anterior, ¿no? Ha habido mucho este recorte o este variación en cuanto a los ajustes de qué se destina para los programas de mujeres o cómo de pronto se justifica, como comentabas justo ahora de estando sí en un ramo que dices, bueno, sí hay mujeres en la pensión de adultos mayores, pero no es un programa dirigido justamente a ellas, ¿no? A disminuir las disparidades o en la violencia, o sea, no es algo que pueda sumar positivamente, ¿no? Y lejos de ello,
pues ese presupuesto deja de ocuparse o de gastarse para la equidad de género. Y es algo que realmente preocupa, ¿no? En el actual gobierno, porque finalmente creo que vulnera más las condiciones de la mujer ante lo que sabemos está viviendo actualmente. Los altos índices de violencia, de feminicidios, de inequidades salariales, o sea, todo esto que creo, desde mi punto de vista, se ha incrementado en los últimos años y finalmente no se ha hecho nada al respecto, ¿no? En los últimos gobiernos y bueno, tampoco en el actual, que es justamente el tema del que estamos hablando ahora, ¿no? Y esto creo que finalmente tendrá implicaciones negativas a largo plazo si no se hace algo de manera inmediata. Justamente sobre esto quisiera también saber tu postura, ¿no? Finalmente, ¿qué afectaciones o qué implicaciones tiene que gran parte de los recursos destinados a la igualdad entre hombres y mujeres a nivel federal se destinen, lo que decíamos, ¿no? Finalmente a resolver otro tipo de necesidades prácticas y no tanto intereses estratégicos que vayan enfocados a modificar tanto las normas de género como las estructuras en favor de la igualdad sustantiva de género? Pues yo creo que realmente se está postergando, ¿no? La posibilidad de avanzar hacia la igualdad. Se comprometen ampliamente los derechos, el pleno ejercicio de los derechos, ¿no? De mujeres y de hombres, ¿no? Parece que está lejos modificar las normas de género, que es decir, los roles de género, lo que parece que nos toca hacer a mujeres y a hombres. Digo, y tiene que ver también porque hay una resistencia social a lo mejor a modificarlas y además se necesita un proyecto de largo plazo. Una estrategia de largo plazo para generar cambios en las relaciones de género desiguales. Y también se entiende que los gobiernos pues tienen un periodo de tiempo donde también poco puedes planear, por ejemplo, a 20 años, porque se tendría que pensar en algo, pues sí, en largo plazo, ni siquiera en mediano plazo para que tenga realmente una incidencia. Y hay que mencionar también que hay un marco normativo en el país que es importante, que me parece que se ha avanzado ampliamente en temas de derechos de mujeres y de hombres, pero también que falta que se ejerza, ¿no? Lo que se conoce como la igualdad sustantiva. O sea, avanzamos en lo normativo, pero aunque tenemos leyes, yo creo que muy sólidas y bien fundamentadas, a la hora de que deben de ejercer, no pasa, ¿no? O sea, no se ejerce, por ejemplo, esto que bien señalas de una vida libre de violencia, o sea, vemos muchos datos de feminicidios y de violencia contra las mujeres y que todavía no se logran resolver a pesar de que hay un marco jurídico que te debería de permitir vivir sin violencia, ¿no? Entonces, es responsabilidad del Estado, me parece, y también de hacer acuerdos, ¿no? Con la sociedad de mediano y de largo plazo, también cambios sustantivos, ¿no? Para que podamos vivir con mayor libertad y ejercer nuestros derechos. Yo creo que sí tendría que haber como quizá un gran pacto donde se establezca que el Estado como eje rector genere cambios en favor de la igualdad, porque si no, lo único creo es que esperamos que alguien más llegue a hacerlo, ¿no? Se postergan estas necesidades urgentes de que mujeres y hombres tengamos derecho, ¿no? Realmente a vivir una vida con plenitud, ¿no? Con todos los derechos que están en la Constitución. Así es, Abraham, y justamente creo que en la pandemia todos estos problemas se acrecentaron, ¿no? Sabemos que, bueno, de eso podemos hablar de la triple jornada laboral, donde pues las mujeres tuvieron que hacer labores de cuidado, y bueno, los niños que estaban en casa y de pronto tomaban clases a distancia, el cuidado de enfermos, el seguir trabajando si es que lo hacían, el dedicarse a labores de casa que también es desgastante. Entonces, todo esto, a esto sumémosle la violencia que se vivía, como también comentas, el número de delitos que se incrementaron contra la mujer, que a veces, de repente, creo que ante todo esto y ante la crisis y la desesperanza y el hecho de no tener trabajo y el salir día a día, más temprano quizá, creo que esto aceleró, ¿no? Aceleró todo este tipo de delitos, incrementó todo este tipo de delitos e hizo que las mujeres se sintieran más vulneradas, ¿no? Y si a esto le sumamos lo que ya hablábamos al inicio del podcast, de la disminución presupuestal en ciertos rubros y programas eh, para las mujeres, la disminución de guarderías, el hecho de que pues veladamente tengamos eh, dentro de otros programas del gobierno que se ven más privilegiados como las pensiones o las becas y demás, ahí
fugada parte de ese presupuesto dirigido a mujeres, creo que acrecienta más todo esto, ¿no? Y se puede volver una bola de nieve que si no visibilizamos, no trabajamos y no tenemos claro, sobre todo por parte del gobierno, que son los que finalmente pueden tomar decisiones y ejercer el presupuesto, estaremos en un problema mayor, ¿no? Y justamente hablando de esto, por último, me gustaría, Abraham, de frente a la problemática que planteas en tu artículo que tiene que ver con todo esto que estamos platicando, ¿qué recomendaciones realizarías al respecto y qué panorama se vislumbra para el sector salud y la equidad de género en el presente sexenio? Yo creo que se requiere realmente que la salud pública incluya una perspectiva de género, pero que no sea un discurso, sino realmente pasarlo a hechos concretos, a un plan concreto, ¿no? Con temas adecuados para la igualdad y la prevención y enfatizar la atención diferenciada para mujeres y hombres y también por grupos de edad, porque también es distinta las necesidades de niñas, de niños, de adolescentes y de adultos mayores en particular, ¿no? Ese también es urgente, me parece que también ya no se debe postergar, erradicar la discriminación. Eso yo creo que es un tema fundamental. Incrementar los recursos públicos del anexo 13 para la igualdad entre mujeres y hombres en el presupuesto público federal también pues es fundamental y también es básico porque resultan totalmente insuficientes, ¿no? Y regularmente son para necesidades prácticas, ¿no? Como simplemente las necesidades de salud, ¿no? Como por ejemplo algún tipo de cáncer, ¿no? Yo creo que la experiencia de COVID-19 en el corto y en el mediano plazo debería de ser una enseñanza para mejorar las condiciones de salud y para mejorar las condiciones de desigualdad que ya existen en el país, ¿no? Creo que, o se habla también de que puede haber otro tipo de pandemias o otro tipo de retos mayores. El propio cambio climático representa un reto grande que podemos enfrentar en las próximas décadas, ¿no? Entonces se necesita también que hay un enfoque intersectorial en la función pública, es decir, que las distintas dependencias públicas no solo funcionen para un sector específico, por ejemplo, en el tema de la salud, que realmente haya un grupo de dependencias públicas orientadas a la salud, por ejemplo, en la prevención, que sería un tema fundamental, prevenir antes de que generemos mayores problemáticas, por ejemplo, el caso particular de la obesidad, ¿no? El sobrepeso es un tema central que pasa en el país que necesitamos revertir. También transversalizar el gasto en salud y con perspectiva de género, ¿no? Ahí sería un gran reto, con que el gasto sea no focalizado, sino que realmente un gasto que oriente a las necesidades de manera transversal para que toda la población se vea beneficiada, ¿no? Y bueno, y otro punto que para cerrar me parece fundamental, que a lo mejor es, creo que el gran reto que viene en las próximas décadas, es que el Estado, ¿no? Se focalice o que cambiar la orientación hacia las necesidades de las personas, hacia sostener la vida, que es lo que se ha venido discutiendo en algunos años. Es decir, considerar las necesidades de las personas como una prioridad más allá de lo económico, que no sea la parte económica lo prioritario, sino que sean las necesidades de cuidado de cada quien. Considerar vínculos económicos entre la economía, entre el medio ambiente y las necesidades humanas, ¿no? Con una prioridad en la condición de vida de mujeres y de hombres y de todo el ciclo vital, porque las necesidades de cada grupo de personas pues son distintas. Creo que ahí sería un gran reto, ¿no? De que podríamos modificar las necesidades de lo que representa la economía o hacia dónde se orienta la economía. Así es, finalmente son grandes retos, ¿no? Que enfrenta la economía en general, el país y bueno, el presente sexenio que de repente se ha actuado con una visión que, como bien comentábamos, no ha favorecido a las mujeres. Entonces, coincido contigo que hay mucho por hacer, que finalmente esta pandemia puso sobre la mesa todas las disparidades de género que había, toda de pronto la afectación que se tiene siempre a los más vulnerables o a las personas con menores recursos, que finalmente, como dices, son los que se ven más afectados ante estas situaciones y a los que habrá que cuidar más, a los que el Estado, con su fin de maximizador social, deberá, ¿no? Proteger y se supone que es la función del Estado y entonces es importante visibilizar todo este problema y entender desde la lógica de cumplir con los parámetros de lo que un Estado debe ser, con las funciones que debe ejercer y a quienes debe
proteger sobre otros, hacerlo, ¿no? Justamente con esta visión y con estos retos que enfrentará no solo la economía, sino el sistema de salud y bueno, también la equidad de género, que justamente va desde la cuestión de la triple jornada laboral hasta la violencia contra la mujer, la carencia de políticas públicas, la salud mental, que también es un hecho, un factor que impactó más en esta pandemia y que es todo un conjunto de cosas que a veces obviamos o damos por hechas o no visibilizan más bien por parte del gobierno o de los que ejercen las políticas públicas, que creo que es un reto muy grande y más allá de eso, un entender qué es lo que se debe hacer o qué es de lo que se carece, ¿no? Dentro de la economía, dentro del sistema de salud y dentro de la equidad de género, que es un punto que debemos abordar y que justamente programas y espacios como este nos permiten, ¿no? Abordar y entender. Finalmente, no sé si quisieras agregar algo más, Abraham. Pues como bien señalas, me parece que sí, los retos son amplios, ¿no? Y a lo mejor para este sexenio y para los que vienen, yo creo que sí sería importante hacer como que el Estado, ¿no? Genere un cambio sustancial en las necesidades de salud de las personas. El sector salud creo que quedó muy claro que es endeble y necesita mejorar, fortalecerse, en particular, por ejemplo, los em, servicios estatales de salud, ¿no? Donde todavía tienen mayores carencias. Entonces, creo que por ahí debería de ser, no solo de recursos, es evidente que se necesitan más recursos en salud, pero sí focalizar las necesidades de las personas, ¿no? Creo que gastar en prevención, se habla mucho de la prevención, pero en realidad no hay programas claros para la prevención, ¿no? No hay, por ejemplo, tantos espacios públicos para hacer ejercicio, para que las personas tengan tiempo para hacer ejercicio, tiempo de ocio y para hacer actividad física. Entonces también eso implica un cambio a toda la dinámica económica, porque si trabajamos en promedio en el país 11 horas para el mercado, entonces, ¿a qué hora puedes hacer actividad física u otro tipo de actividades lúdicas? Como bien señala, la salud mental también me parece que es el gran tema, uno de los grandes temas que deberíamos de abordar. La pandemia de COVID-19 evidenció las necesidades de una salud mental que es fundamental, ¿no? Para hacer todo tipo de actividades, pero me parece que también otros países tenían como foco la salud mental, porque tenemos un proceso de envejecimiento en muchos países por ejemplo, en Europa, donde también la soledad empieza a ser un tema de salud pública. Entonces, creo que estas temáticas se tienen que ir abordando y no esperar a que lleguemos al momento de que ya sea una demanda urgente, ¿no? Entonces, creo que se tiene que planear, ¿no? A lo mejor lo que le queda del sexenio y para los que vienen, planear, ¿no? Un estado que sea orientado a las necesidades de las personas. Totalmente de acuerdo, Abraham. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte por acompañarnos en este sexto episodio y atender las dudas de nuestros lectores. Ha sido realmente un gusto poder conversar contigo de este tema tan importante y coyuntural, sobre todo en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, en el que tenemos que seguir trabajando en visibilizar la desigualdad de género y las afectaciones a todas las mujeres. Y bueno, te agradezco enormemente tu participación en este podcast número 6. No, al contrario, muchas gracias, doctor Eufemio. Fue un gusto participar en el podcast y en el boletín. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que en la descripción de este episodio encontrarán el link a la descarga gratuita del boletín Coyuntura Económica. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a dejarnos sus comentarios. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de coyuntura económica. Universidad Nacional Autónoma de México. Este podcast es una producción del Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección y coordinación académica, Eufemia Basilio Morales. Dirección técnica, Sofía Camacho Hernández. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.